Bienvenido a Jornadas de Fe, Catecumenado, video C11. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia de los Inicios. Los católicos toman la venida del Espíritu Santo en Pentecostés como el inicio de la Iglesia. El Espíritu ha ayudado a los creyentes a extender el mensaje de Cristo. Los primeros seguidores de Jesús nunca imaginaron que la Iglesia se convertiría en lo que actualmente es, una religión con más de 1.000 millones de fieles repartidos por todo el mundo. ¿Fundó Jesús la Iglesia? Es claro, después de leer el Nuevo Testamento, que Jesús fundó una iglesia y que escogió un grupo de 12 para que lo siguieran. Nombró a Pedro como jefe de la iglesia. En Mateo capítulo 16, versos 17 y 18 dice: Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. El nuevo nombre de Pedro significa en arameo y griego piedra, y por lo mismo el apóstol se convirtió en el fundamento de la iglesia de Cristo. A los apóstoles se les encargó difundir la buena nueva de Cristo hasta los confines de la tierra. Iban a hablar en el nombre de Jesús. Al afrontar las diversas circunstancias de la vida cotidiana y discernir el camino más adecuado con la ayuda del Espíritu Santo, pudieron comprender mejor el camino por el cual Dios los estaba guiando. El día en que nació la Iglesia. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés es considerada como el nacimiento de la Iglesia. Después de que Jesús ascendió al cielo, los 12 temieron por su vida y se encerraron en un cuarto. Como Jesús lo había indicado, los apóstoles y María, la madre de Jesús, estuvieron orando y esperando al Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 2 y 4, dice: De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aunque los apóstoles hablaban arameo, los judíos que no vivían en Israel y que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, pudieron entenderles. Cada uno podía oír las palabras de los apóstoles en su propia lengua. En aquel día, Pedro habló de que el Mesías, anunciado desde antiguo, había venido y había sido crucificado. Mucha gente se bautizó en esta ocasión. ¿Cristianos o judíos? Los primeros seguidores de Cristo siguieron enraizados a su tradición judía. Incluso aunque creían en Jesús como el Mesías largamente esperado, esperaban el regreso de Cristo y su reino eterno. El Mesías crucificado estaba destinado a convertirse en una piedra de escándalo para los judíos. Si bien los seguidores de Jesús oraban en el templo como buenos judíos, también se reunían en privado en casa para la fracción del pan, el sacrificio que el Salvador les había dejado. El rito era una promesa de su regreso. La Eucaristía era el vínculo que los iba a mantener unidos hasta su regreso. Ese vínculo todavía nos mantiene unidos como un solo cuerpo. Pregunta: ¿de qué forma responde Jesús a las expectativas de los judíos que lo aceptaron como Mesías? ¿Y cómo puede Jesús responder también a tus expectativas? Entonces responde en tu cuaderno. ¿En qué momento los cristianos se separaron del judaísmo? El judaísmo, que podía haber tolerado a los seguidores de Cristo, no pudo tolerar a Esteban, quien hablaba de Jesús y le restaba importancia al templo. Esteban daba más importancia al culto a Dios en espíritu y verdad, y no solo en el templo. Esteban murió lapidado por la muchedumbre. La muerte de Esteban por su fe lo convirtió en el primer mártir cristiano. La Sagrada Escritura recoge sus últimas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
el cristianismo se extiende. Una persecución contra los cristianos estalló en Jerusalén. Esto se hizo que la mayoría de los seguidores de Jesús dejara la ciudad. Para cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, el cristianismo ya se había extendido más allá de Jerusalén. En Antioquía, los discípulos se dieron cuenta de que ya no eran judíos que esperaban al Mesías. El Mesías había venido y su nombre era Jesucristo. Por ello se les comenzó a llamar cristianos. El nombre se popularizó. Cuando Pedro recibió al centurión romano Cornelio en la iglesia, el Espíritu Santo les mostró a todos los fieles que la salvación era para todos los pueblos y no solo para los judíos. Un celoso fariseo llamado Saulo se opuso a la naciente comunidad de fe. Estaba decidido a eliminarla. Un encuentro con Jesús resucitado convirtió a Saulo al cristianismo. Saulo, ahora llamado Pablo, se convirtió en un gran misionero cristiano, llevando la buena noticia de Cristo a los demás. Primero predicó a los judíos, pero cuando estos lo rechazaron, se dirigió a los gentiles, es decir, gente que no era judía. Pablo tuvo que afrontar muchos conflictos, algunos provenientes de los judíos, quienes lo tenían por traidor, y otros de aquellos que se ganaba la vida gracias al culto de los ídolos, pero también logró numerosas conversiones. Pregunta: ¿quién ayudó a Jesús para que tú pudieras conocer la buena nueva? Escribe la respuesta. El deseo de las buenas nuevas. El cristianismo se extendió rápidamente. Dios se sirvió de diversos medios para abrir los corazones al don de la salvación. La moralidad pública del Imperio Romano era muy baja. El divorcio había destruido la vida familiar de la clase alta. Los emperadores y gobernantes pagaban espectáculos públicos llenos de sangre, lujuria e inmoralidad para mantener a la gente entretenida. El culto público a dioses mitológicos apoyados por el gobierno para mantener el orden no fomentaba la vida moral u ofrecía una esperanza para afrontar la muerte. Muchas religiones de Egipto y Persia alejaban a la gente todavía más de Dios. La reacción ante la inmoralidad y la brutalidad, así como una preocupación por alcanzar la salvación después de la muerte, hizo que muchas personas acogieran la buena nueva de Cristo. Roma toleraba las diferentes creencias religiosas, lo cual significaba que los cristianos podían vivir en paz. A pesar de las persecuciones que vieron más tarde, había varios millones de creyentes para el año 300. Pregunta: ¿qué te ofrece el cristianismo que no hayas encontrado en otra parte? Escribe la respuesta. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? Durante el incendio de Roma en el año 64, Nerón acusó a los cristianos de haberlo causado. Hizo que los crucificaran y que les prendieran fuego, convirtiéndolos en antorchas humanas. Fue durante la persecución de Nerón que tanto Pedro como Pablo murieron como mártires de Cristo. Los cristianos se convirtieron fácilmente en chivos expiatorios. Nerón los culpó de todos los males y decretó que nadie podía profesar el cristianismo. Los romanos acusaron a los cristianos de crímenes y de comportamientos terribles, desde traición, porque se negaban a rendir culto al emperador, hasta canibalismo, porque no entendían correctamente la Eucaristía. Para el siglo III, el creciente número de cristianos puso en evidencia que las persecuciones no habían sido eficaces. Cada vez que un cristiano moría por su fe, los demás se daban cuenta de que había algo poco común y especial en ese grupo, haciendo que más personas se bautizaran. Esta dinámica tuvo resultados que los opresores no habían previsto, y paradójicamente, la persecución llevó al crecimiento del cristianismo. Pregunta: ¿cuándo te has sentido perseguido por tu fe? Escribe la respuesta. Dificultades internas. La iglesia de los inicios también tuvo que afrontar dificultades internas. Muchos cristianos renegaron de su fe para poder salvar su vida en tiempos de persecución, y después querían volver a la iglesia cuando las persecuciones habían terminado.
Las comunidades cristianas estaban divididas sobre qué hacer con ellos. Decidieron volver a aceptarlos después de que hicieran una penitencia pública. La vida en la iglesia de los inicios. A pesar de la persecución y de las disputas doctrinales, la iglesia se desarrolló y creció. Después de una larga instrucción, los nuevos miembros eran bautizados por lo general por inmersión en un río. La ceremonia de la fracción del pan, la Eucaristía o misa, mantenía unida a la comunidad cristiana en el cuerpo y sangre de Cristo, verdaderamente presentes en el sacramento. Cuando los cristianos bautizados pecaban y buscaban el perdón, eran perdonados y se les daba una penitencia para mostrar su contrición y firme propósito de seguir a Cristo de forma renovada. Los obispos, como sucesores de los apóstoles, cuidaban pastoralmente a la iglesia en sus diversos aspectos. En comunidades más grandes, el obispo ordenaba presbíteros, sacerdotes, para que lo asistieran en su misión. Los diáconos se encargaban de las diversas obras de caridad de la iglesia, instruían a los fieles y distribuían la comunión. Cada obispo que sucedía a Pedro como obispo de Roma, el Papa, era visto como alguien que tenía una autoridad más amplia en la iglesia. Ya desde el año 97, el Papa Clemente de Roma utilizó su autoridad para dirimir una disputa que surgió en la de Corinto. San Ireneo, en el año 130-200, es cuando vivió, dijo que si un obispo local enseñaba lo que enseñaba el obispo de Roma, él seguramente estaba enseñando la fe de Cristo. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. Constantino y el cristianismo. En el 303, Diocleciano desató la peor persecución, provocando la muerte de miles de cristianos en Asia Menor, África y Grecia. Esta persecución continuó con sus dos sucesores. En el año 312, en la batalla del puente Milvio, el emperador de Occidente, Constantino, tuvo un sueño en el que Cristo le decía que usara el signo de la cruz contra sus enemigos. Constantino mandó poner una cruz en los escudos de sus soldados. Constantino ganó la batalla y le dio el crédito de la misma al Dios de los cristianos. En el 313, decretó que a nadie le podía ser negada la oportunidad de entregar su corazón a la observancia de la religión cristiana. Edicto de Milán. Finalmente, los cristianos podían vivir y proclamar su fe abiertamente. Preguntas. ¿Cómo sería el mundo actualmente sin la presencia e influencia del cristianismo? Se dice que nosotros nos apoyamos en los hombros de quienes nos precedieron. ¿Qué significa eso para ti a la luz de lo que has aprendido sobre la historia de la iglesia? Escribe tus respuestas. Y con eso terminamos hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.